recalculando, ¿qué tan importante es la sociedad en la cual vivimos? ¿Qué tan relevante puede llegar a ser a lo largo de nuestra historia? ¿En qué medida se cifran nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras fantasías, pero también nuestras frustraciones? ¿Cómo está conectado eso con el contexto en el cual de alguna forma vivimos, trazamos nuestra existencia, anudamos nuestro derrotero? ¿Cuáles son los relatos, los mitos que muchas veces nos rodean, que se cuentan los padres a los hijos y los hijos a sus hijos? Y de alguna manera repetimos una y otra vez, incesantemente. Y sobre todas las cosas que pasa con aquellos que no reciben la mirada de la sociedad, que no trazan de alguna manera sus designios, sus fantasías en función de lo que esa sociedad les está proponiendo. Alguien que lo pensó y lo trazó de una forma realmente contundente ha sido el genial escritor, estoy hablando de Roberto Arlt, que allá por el año 26 publica una novela que seguramente usted leyó hace muchísimo tiempo, que releyó hace poco, que es parte de la literatura argentina, constitutiva, fundacional, como es El juguete rabioso. Un Roberto Arlt que es un gigante de la literatura, que es un verdadero monstruo, ¿no? Que ha sido sumamente disruptivo y que sobre todas las cosas ha trazado con sus piezas periodísticas, con sus novelas, escritor aguafuertista, de él hablamos en esta noche, ha logrado no solamente trasladar los elementos de un realismo. Arlt escribe allá por la década del 20, casi 100 años, ya han pasado 100 años de ese momento. Y lo que va a trazar son esos elementos constitutivos, costumbristas, el color, esa Argentina que ha recibido una muy fuerte inmigración, hay colectividades de todo tipo, pero al mismo tiempo están las zonas rurales que se van integrando a las ciudades y todo eso forma parte de los trabajos de Roberto Arlt. Claro está que Roberto Arlt también va a plantar a personajes que van a hacer una denuncia contundente. ¿Vinculado con qué? Bueno, con la crítica a cómo se estaba forjando esa sociedad, a la manera en la cual se iba a ir ensamblando la sociedad en la Argentina. Y por supuesto, en ese contexto entonces es donde está planteada la historia. Una historia que realmente, a todas luces, creo yo, nos pone en una situación interesante para utilizarla como un análisis, ¿no? Para llevar un prisma a lo que es nuestro contexto, nuestra realidad. Este juguete rabioso cuenta la vida de un adolescente que se llama Silvio Antier, que tiene 16 años. Que pertenece a una familia sumamente pobre, casi, yo le diría, casi marginal en esa Buenos Aires de la década de 1920. Está muy cerquita el año crítico, el año fatal que ha sido allá en 1930, la suerte que corren muchísimas familias en la Argentina, pero también en el mundo, sin ninguna duda. Y en ese contexto entonces yo le decía, Silvio Antier, que no solamente escapa, si usted me permite el término, o trata de hacerlo en todo caso, de esa situación crítica en términos sociales que la atraviesa. Su papá se suicidó hace muchísimo tiempo, su mamá hace los trabajos con una máquina de coser, ¿no? Trata de solventar ese hogar en el cual también está su pequeña hermana, la pequeña hermana de Silvio Antier. Pero él se da cuenta de que el dinero no alcanza y que va a tener que integrarse rápidamente a ese mercado del trabajo que por supuesto lo rechaza porque en ese momento estamos en una situación realmente crítica y porque además no hay nadie que se preocupe por aquellos que no tienen absolutamente nada, como por ejemplo la familia a la cual pertenece Silvio. Es entonces que asistimos a una especie de salto, o el intento de un salto entre la adolescencia y la adultez de este muchacho, de este adolescente. Y por supuesto todas las peripecias, todos los problemas que tiene para poder hacerlo. Se encuentra de frente no solamente con esa Buenos Aires o con esa Argentina que está mirando para otro lado, sino además con la inexistencia, casi yo le diría, de un Estado protector, de un Estado que esté presente, que trace los puentes entre una situación y la otra. Y está claro que Silvio Antier tiene muchísimo para contarnos, ¿no? Porque es alguien que trata de capturar el poco capital que puede llegar a tener. Ese capital tiene que ver con algo de educación mínima que él hace accediendo a una literatura que no es la alta literatura, que son las novelas de bandoleros, de bandidos, donde están estas especies de Robin Hood, que lo que buscan es cometer un asalto, cometer un golpe,
pero que después tienen un costado que uno puede reconocer que es también social. Y él se ilusiona, piensa que replicando esos actos, ¿no? Replicando ese golpe a menor escala, de baja intensidad, puede lograr rápidamente ese cambio de estatus, no puede pasar de pobre a rico en solamente un minuto. Y claro está, eso forma parte también de su fantasía. Mira, a lo largo del libro es una novela de aprendizaje, de iniciación, vamos a acompañarlo él a lo largo de esa vida que está escrita en 4 capítulos y donde él va a ir reconociendo a las figuras que le hacen falta y que no logra tener en cuenta, que no logra tomar contacto. Son los grandes maestros que él no tiene. Es el papá que ya no está, es la mamá que no puede prestarle atención, es él que ya se está transformando en un adulto y que no logra dar con cuál es la puerta, ¿no? Para entrar en ese sistema que lo rechaza simultáneamente. Y claro, está en ese contexto entonces, yo le decía, algunos personajes icónicos que recordamos permanentemente, que reverberan en nuestra mente. Por ejemplo, ese zapatero, ese viejo zapatero andaluz que tiene un localcito en el barrio de Flores, desordenado, sucio, que le alquila libros para que pueda leer libros de aventuras a Silvio. Silvio le paga y por supuesto va devorando lo que son esas historias, pero también otros personajes, ¿no? Hay un capitán del ejército que le da ilusión a Silvio. Va a poder integrarse, va a poder ser aviador y sin embargo en algún momento lo rechaza. Está Enrique, que forma parte de ese club de caballeros de la medianoche, con el cual, junto con Lucio, de alguna manera sueñan con dar un golpe, con pasar de la pobreza a la riqueza en solamente un minuto. Y hay muchísimos, ¿no? Don Gaetano, por ejemplo, es italiano, que es avaro, que es codicioso, que no lo ayuda en absolutamente nada, pero Silvio lo que busca es un maestro, es alguien que lo acompañe, y se va equivocando permanentemente. Mira, hay tanto para contarle, hay tanto que tenemos del juguete rabioso de Roberto Arlt en esta Argentina de todos los días. Mira, hay tantos elementos que la novela resulta sumamente vigente a pesar de que nos habla allí en el pasado, ¿no? Es un grito que recorre 100 años, es prácticamente un diagnóstico y el ejercicio es correr un poquitito lo costumbrista, correr el color de aquel momento, correr ese lenguaje con el cual Arlt es sumamente disruptivo en la literatura argentina. Y lo que vamos a ver de fondo, si rascamos con la uña, lo que está debajo es sumamente crítico, ¿no? Es sumamente crítico de todo lo que está pasando en esa Argentina que no termina de ensamblarse y que no termina de aceptar a aquellos que son distintos y que quizás no tienen en términos utilitarios algo para aportarle ya mismo al país, pero que van a cifrar lo que es la simiente de un futuro cercano. No hay ninguna duda de eso. Yo le decía cuántos elementos hay. El primero es la denuncia potente de Roberto Arlt en esa Argentina que humilla a los que no tienen absolutamente nada, ¿no? Que discrimina, que de alguna manera deja en el borde de ese camino a aquellos que no pueden aportarle por lo menos valor. Eso es lo que estiman las clases dirigentes en esa circunstancia. Pero además es un retrato. Y uno podría pensar que es un retrato de Silvio Antier, de este adolescente, y le pregunto cuántos Silvio Antier, cuántos adolescentes que están buscando saltar al mundo de la adultez, pero también tener trabajo, tener dignidad, poder ganarse la vida, poder aportar, criar su familia, tener hijos, garantizarles la educación, garantizarse la educación, no pueden hacerlo en esta Argentina de hoy. Pero yo le digo más, no es solamente un retrato de Silvio, es más un retrato de la sociedad que rodea a Silvio Antier. Y le pregunto si esa sociedad que mira para otro lado, usted recuerde, estamos en la entreguerra, todavía no ha surgido el estado de bienestar. Y el estado de bienestar tiene que ver con la política pública, pero sobre todo con la salud, con la educación, con preocuparse con aquel que no tiene absolutamente nada. Y en ese caso todavía no estamos allí. Y eso queda, yo le diría, grabado de una forma realmente contundente y se nota muchísimo la desprotección que tiene este adolescente, la desprotección que denuncia Roberto Arlt en esta historia. Y por último, para terminar en este comentario, en esta noche, mire, para mí el juguete rabioso es ni más ni menos que la historia de un escape que no llega a producirse, un escape del mundo de la pobreza, un intento permanente de evasión, de un lugar marginado de la sociedad, de un lugar que no tiene luz, donde todo es penumbra, donde no se ven bien los caminos, casi un camino tortuoso por tratar de salir de ese espacio, y déjeme decirle que no lo logra. Que Silvio Antier no lo logra, como no lo logran miles y millones de personas en esta Argentina con la cual convivimos a diario. En esta Argentina que tiene 42% de pobreza, en esta Argentina que tiene más de 10 puntos de indigencia, en esta Argentina donde más del 50% de los chicos son pobres. Y me pregunto cuánto de ese juguete rabioso no hay en esta Argentina, cuánto de lo que escribe Roberto Arlt
y ha dejado grabado hace 100 años, no recorre rápidamente una centuria y nos muestra que seguimos prácticamente de la misma manera. Es lamentable, es triste, pero también nos interpela. Y quiero interpelarlo también a usted en esta noche. Quiero que nos preguntemos qué podemos hacer para cambiar esta historia sumamente triste. La realidad es que este escape, esta fricción permanente en esa historia, nos remite mucho a lo que pasa en nuestros días, nos remite mucho a esa experiencia permanente de lo que es la frustración, el malestar, de la falta de alternativas para todos aquellos que no nacen en cuna de oro, que no tienen acceso a bienes culturales, que no pueden de alguna manera reproducirse socialmente, que no pueden ascender, que no tienen acceso a lo que se llama la movilidad social ascendente. Y en esta Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, en esta Argentina que tiene mayores, yo le diría, mayores bríos de pensarse una sociedad más justa, pero que realmente no lo es. Mire, que la hipocresía, que la desigualdad no nos hagan mirar para el costado y que nos hagan prestar atención a lo que verdaderamente importa.